Con ese pensamiento de son secretos de Estado, a usted no se le facilitan la información Claro. de sus causas, ¿no? Claro, Y usted dice que también son sus secretos. claro, no, porque me parece absurdo que después de casi 8 años, la ley de enjuiciamiento criminal es muy clara cuando dice que cuando hay un registro se copia todo lo que se obtiene del tema digital y se da el original al imputado. O en todo caso, por lo menos una copia, que el original se lo diga. A mí nunca me han devuelto nada, nada es nada, ni mis archivos, ni los teléfonos, ni los ordenadores, ni los servidores, no me han devuelto absolutamente nada. Y claro, no me puedo defender. Y hay un principio que establecería digamos, el equilibrio entre acusación y defensa, que en mi caso no se cumple bajo ningún concepto, porque yo debería de tener, digamos, las mismas armas que tiene la fiscalía para acusarme, tenerlas mi abogado para defenderme, y no las tenemos. Y, por ejemplo, ¿cuántos dispositivos móviles se encontraban entre su casa y su oficina de la Torre Picasso? No sé, ordenadores muchísimos, no podría decir el número, pero bastante. Tengan en cuenta que allanaron, digamos, el despacho de abogados donde había varios abogados trabajando y no, ni llamaron al colegio de abogados, ni avisaron para que estuviera presente un miembro del colegio de abogados con esa garantía. Conculcaron todo absolutamente. ¿Por qué? Porque era Villarejo y no importaba, ¿no? Había que transmitir a la ciudadanía que yo era un peligroso sujeto, bueno, poco más o menos eso, que en ese momento estaba yo en mi casa montando bombas y que la iba a hacer estallar, ¿no? Algunos de esos móviles de los que se hablaba tenían incorporados los programas que el servicio secreto me había eso dices en tu libro, que el servicio secreto me había instalado para grabar determinados encuentros, en especial citas personales. Sí. El servicio secreto, el CNI, se encargaba de grabarse, por ejemplo, a exministra María Dolores de Cospedal o otras conversaciones. O esas grabaciones, fue a partir del año 2000 cuando, al estar ya en temas muy delicados, el tema del mundo árabe sobre todo, mis buenas relaciones con la Mujawara Siria, con la Casa Real de Arabia Saudí, en fin, con el mundo, la península arábiga, pues dijeron, oye, vamos a monitorizar tu vida a las 24 horas, pero no te preocupes oye, vamos a darte una copia de todo lo que grabemos únicamente para cometer errores, para ver en qué te equivocas, ver cómo tal, y para tener digamos, una información de las conversaciones que tiene. Y yo es cierto que como lo sabía, yo acepté esas condiciones y en ocasiones incluso me decían, oye, si falla el programa, que vas a ver a unos jueces o vas a comer con unos jueces y unos fiscales, por favor avísanos que queremos, o sea, ellos tenían mucho interés sobre todo en políticos y en jueces, y obviamente no digamos cuando yo hacía un viaje al extranjero, ¿no? Entonces, por eso cada semana, cada 2 semanas, un hacker de ellos venía a casa y con los programas encriptados suyos, que además luego al final resulta que terminaron siendo gratis en internet, o sea que no eran tan sofisticados, pero bueno, debían de serlo cuando todavía dicen que no han resuelto más de la mitad. Pues venían y me daban una copia de todo. Claro, yo jamás oí todo el contenido de esos teras, porque no habría tenido tiempo para otra cosa. Claro. Hay miles de conversaciones que si yo las oyera luego después tendría que dedicar toda la vida o 20 vidas, ¿no? Entonces, lo alucinante y lo absurdo es que Sandra Roldán era consciente de eso. Y aún así, él creyó que podía controlar la situación cuando en el mundo de Internet, en la época de Internet, es poner puertas al campo y sobre todo cuando permite que nada más, el mismo día que me detiene, alguien le cuenta o le avisa y se persona. Claro, como acusación particular. Y a partir de ese momento, el control del archivo, salvo mi abogado,
la tiene el mundo. Todo el mundo la tenía. Ese mismo modelo dice que se aplica con Bárbara Rey, ¿no? El que ella accedía a que el CNI le escuchara, pero también tenía las escuchas. No, el sistema del CNI, como Bárbara Rey, fue diferente. ¿Sí? En el segundo libro lo cuento, pero bueno, pero lo voy a adelantar un poco. No, detectan que ella andaba enseñando audios y tal a distintas personas, entre ellas a Mario Condé, y entonces en ese momento tienen una reunión con ella y le dicen, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a pagarte, pero mientras tanto, por favor, todo lo que tienes, toma este maletín, tú te lo quedas, pero le vamos a poner una clave de seguridad que no lo puedas abrir. Autodestructible, ¿no? Claro, el problema es que ese maletín tenía, digamos, estaba programado para que al cabo del tiempo un ácido destruyera todo el interior, ¿no? Y entonces el problema es que se activó antes de que ella saliera de casa, que además la habían engañado, le iban a dar un premio, no sé qué, tal, para que saliera de casa. Entonces se retrasa, empieza a salir humo, se asusta, tira el maletín a la piscina, es una bomba y tal, en fin. Y es todo eso, ¿no? Ya le digo, todo eso con detalle lo cuento en el segundo libro. A mí me sorprendió que es imposible criticar a una cripta de la que hablas, ¿no? El gobierno de la cripta. El gobierno de la cripta. ¿Qué es el gobierno de la cripta? El gobierno de la cripta, pues, ya lo he explicado más de una vez, aunque luego hay algunos que dicen, no, bien, tal. Bueno, hasta ahora todo lo que he dicho, yo espero que algún día alguien me explique qué cosa que he dicho es mentira o no es correcta. El gobierno de la cripta es un gobierno de intereses que determinan cómo funciona, digamos, el Estado, ¿no? Hay intereses, digamos, económicos muy importantes con un soporte fundamental que es la información, el mundo de la información. Entonces, quien tiene la información tiene el poder y esa información hay que pagarla, hay que subvencionarla y hay que... ¿Y quién forma parte de ese gobierno de la cripta? Bueno, pues digamos, personalidades de muy alto nivel. Le voy a poner un ejemplo de uno ya fallecido, ¿no? Sí, Emilio Botín, creo que si no me equivoco. Efectivamente, veo que se anticipa. El señor Botín es un señor que si usted va de Boadilla a Madrid tiene que pasar indefectiblemente por la ciudad de Santander. ¿Por qué? Porque crearon una rotonda para no poder ir directamente de Boadilla a Madrid. Hay que pasar antes por el banco por narices como publicidad. Un señor que se permite, digamos, comprar 3 millones de metros cuadrados a 900 pesetas y recalificarlo a 30.000 a los 15 días, imagínense, no pasa nada. Un señor que le encuentran 2.000 millones de euros y que a cambio de pagar el 10%, que es prácticamente lo que le habían rentado y tal, le libran de todo tipo de acusaciones, en fin, y ahí podríamos... Incluso se habla de una ley ad hoc para claro, Emilio Botín, para que no se sentara, si no me equivoco. Efectivamente, la doctrina Botín, cuando decían que la acusación particular o la acusación popular no debía o no podía, digamos, no podía acusar si el fiscal no acusaba, ¿no? Ahí volvemos a lo de antes, ¿no? O sea, si no hay... digamos que si no se respeta lo que es el principio de contradicción, que es la clave, es una clave de bóveda del derecho, es decir, oiga, lo que dice el fiscal tiene que poder contradecirse por lo que diga el abogado. Si el abogado no tiene las mismas armas, no vale nada, no sirve para nada, es toda una pantomima, es un paripé, por mucho que se adorne como un juicio y tal, oiga. Si se permite eso, se permite todo. Y el problema es que la gente deja de creer en la justicia y eso es gravísimo, porque sin ley solamente hay caos y el caos no beneficia a nadie, ¿no? Si quieres